Jóvenes, tengan ustedes buen día. Vamos a tocar el tema del microprocesador, un tema muy importante cuando nosotros tratamos lo que es el tema general de arquitectura del computador. Vamos a ver generalidades, cuál es su función, partes, elementos importantes del microprocesador. ¿Qué es el microprocesador? Nosotros, por el conocimiento propio de la carrera que estamos estudiando, sabemos que el microprocesador es el cerebro, la parte analítica de un computador. Es el componente físico encargado de realizar operaciones que desencadenen, por ejemplo, el tratamiento de ciertos datos. Sabemos que un computador requiere datos de entrada y la parte que procesa dentro de la teoría general de sistemas, por ejemplo, la caja negra, toda la parte del proceso, se lleva a cabo dentro del procesador. Ya vamos a ver más adelante que, por ejemplo, esto se va a ir añadiendo con, por ejemplo, la memoria principal o con los dispositivos de entrada y salida. Como podemos ver, por ejemplo, en unas pequeñas definiciones tenemos que es un dispositivo que realiza las funciones de la CPU en un único circuito integrado. En la figura que tenemos a la parte derecha, vemos, por ejemplo, las diferentes partes que componen este microprocesador. Tenemos la memoria caché, que es parte dentro del microprocesador. Tenemos su sistema de control y el coprocesador matemático. Todo ello está encapsulado dentro de un circuito integrado. Hemos visto que, por ejemplo, en el 59 Jack Kilby creó lo que son las definiciones, inventó lo que es un circuito integrado. Entonces, este no es más que un circuito integrado, solamente que se le ha hecho investigaciones, trabajos de tal manera que el centro de operación se encuentre dentro de este pequeño circuito integrado. Se pone en marcha cuando se enciende el ordenador y se encarga de activar el sistema operativo y los programas correspondientes. Bueno, si vemos una secuencia de arranque de un computador, vemos que primeramente arranca la BIOS, a continuación arranca el sistema operativo. Y dentro del sistema operativo, el componente de hardware que a la vez arranca es el microprocesador, ya que este va a empezar a gestionar los diferentes componentes que tenemos dentro de nuestro equipo, componentes de hardware. Vamos a ver la forma de trabajo, la estructura que maneja, por ejemplo, una unidad central de proceso. La unidad central de proceso se encuentra dentro del microprocesador. Vemos, por ejemplo, componentes de la unidad central de proceso. Tenemos la unidad de control. Vamos a ver que esta trabaja de la par con el procesador, con la memoria principal e incluso con los datos de entrada y salida. Sabemos que, por ejemplo, si hablamos del trabajo de la CPU con, por ejemplo, la memoria principal, recordamos nosotros las arquitecturas von Neumann y Harvard que manejaban, por ejemplo, sus canales para instrucciones y datos. Una que lo hacía para ambos y la otra que lo realizaba de manera independiente. Vemos, por ejemplo, dentro de las partes del procesador los registros de memoria. Estos son, por ejemplo, los tipos de memoria más veloces en la actualidad dentro de un computador. Luego, a continuación, tenemos la memoria caché, luego tenemos la memoria RAM, luego tenemos el disco duro. Esto en cuestión de velocidad. Luego tenemos la lógica combinacional, donde vamos a tener, por ejemplo, la intervención, la participación de la unidad aritmético-lógica, que vamos a ver también más adelante. Esta se encarga de operaciones matemáticas y reglas de la lógica para el tratamiento de ciertas instrucciones. Sabemos que todo, por ejemplo, no es 2 más 4. Hay cuestiones que son parte de la lógica. Por ejemplo, el día de hoy es 3 de enero del 2024. Este enunciado resulta ser verdadero.
encontrarnos en esa fecha. Si por ejemplo nos preguntan dentro del contexto, por ejemplo, ¿el Perú se encuentra en invierno? No, falso, que nos encontramos en verano. Entonces, no todo es 2 más 4, no todo es 10 menos 8 en la parte aritmética, sino que también necesita o se complementa con la parte lógica. Tenemos también los datos de entrada y los datos de salida. Todos ellos pasan por lo que es la CPU, por una serie de tratamientos que nosotros no vamos a tocarlo por esta oportunidad, pero resaltamos su participación dentro de esta. Cuestión de definición. Bueno, en pocas palabras lo que nos quiere decir este primer punto, lo que quiere decir es que el procesador, microprocesador, trabaja con dos tipos de memoria. Y a su vez estas dos memorias son externas al procesador. Vemos que hay dos memorias propias del procesador, que son por ejemplo los registros de memoria y la memoria caché. Pero nos dice a manera global el procesador trabaja con dos tipos de memoria. Una volátil que solamente está operante mientras que la computadora está encendida. Nos referimos a la memoria RAM. Esta que interviene durante la ejecución de programas y por ende la aplicación de, en este caso, datos e instrucciones. Y del otro lado tenemos la memoria no volátil, es decir, una memoria que almacena de manera permanente lo que nosotros vamos desarrollando. Si hacemos un archivo Word, hacemos un informe, hacemos, por ejemplo, guardamos un archivo, por ejemplo, con la terminación CPP, de C++, por ejemplo, que hemos programado, digamos, una simple sumita. Ese archivo que nosotros estamos guardando lo hacemos en memoria permanente, que en este caso es el disco duro. Entonces, dos memorias que trabaja el procesador, externos a este. Nos referimos a la RAM y al disco duro. El siguiente punto da a entender que estas memorias son externas a el procesador, el microprocesador. Además, su chip está especialmente dedicado para imprimirle una mayor potencia. Esto debido a la optimización, por ejemplo, del trabajo del procesador. Hay ciertos casos, por ejemplo, donde se usa algoritmos, por ejemplo, con lo que es, por ejemplo, inteligencia artificial que hacen de mejor manera el trabajo de los procesos, especialmente dedicado para una mayor potencia. Ventajas del microprocesador. Sabemos nosotros cuando hacemos un trabajo de ensamblaje, por ejemplo, de dos equipos de cómputo, es pequeño. Se puede instalar en cualquier dispositivo gracias a su pequeño tamaño. Está en computadoras, módulos de venta, cajeros automáticos, está en dispensadores de agua, dispensadores de alimentos, en jueguitos mecánicos, en muchas máquinas que brindan servicio, autoservicio, podemos encontrarlas. Su costo es muy asequible. Esto debido a que, mientras la tecnología va sacando nuevas versiones, las que van quedando en desfase van recortando su costo, ¿no? Es sabido, por ejemplo, que la tecnología va desfasándose y este desfase nos da la ventaja que su precio es bajo. No se mantiene, sino que tiende a bajar. Trabaja a alta velocidad debido a la tecnología que incorpora. Sabemos, por ejemplo, que los microprocesadores trabajan o están recubiertos sus contactos con oro, lo cual permite una mayor conectividad, una mayor, en este caso, conductividad de las señales eléctricas. Entonces, al tener mayor velocidad de transmisión de señales eléctricas, nosotros vamos a tener alta velocidad. Por eso es que también la tecnología, cuando va saliendo nueva, tiene un costo. Un procesador i9, por ejemplo, de 13ª generación, tiene un costo alto en la actualidad.
Su versatilidad permite que pueda emplearse para distintas funciones. Claro, no solamente es que, por ejemplo, una computadora vamos a utilizarlo para trabajo de oficina, por ejemplo, de una secretaria, o por ejemplo de una persona que haga diseño gráfico, que renderice, por ejemplo, fotogramas para hacer algún metraje, algún corto, alguna película corta. Se emplea en N aplicaciones dependiendo de las necesidades que tenemos. El consumo energético es más bajo gracias a la tecnología CMOS. Vamos a ver más adelante cuáles son las ventajas de la tecnología CMOS respecto a las anteriores tecnologías. El nivel de errores de funcionamiento es menor que el de otras alternativas, como en el caso, por ejemplo, de los microcontroladores que tienden a errores. Un ejemplo de microcontrolador, por ejemplo, que puede presentar algún error en el momento del funcionamiento es, por ejemplo, el controlador de Arduino, el PIC. También el ATM328, por ejemplo, trabaja en Arduino, son susceptibles en ciertos momentos a errores de funcionamiento, cosa que en los microprocesadores este nivel de errores es menor, se reduce. Y como último punto tenemos que se adapta mejor a los dispositivos portátiles. Podemos encontrar microprocesadores en teléfonos inteligentes, en smartwatch, teléfonos, en relojes inteligentes, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona? Primeramente, sabemos nosotros que las instrucciones y datos se almacenan dentro de la memoria principal. Hemos visto también el tema de memoria virtual, donde se trata de ampliar esta memoria principal para darle una mayor cabida a los procesos. Entonces, como primer punto de funcionamiento tenemos la búsqueda en memoria para darle la orden al microprocesador. Nosotros requerimos de repente abrir Word, empezar a digitar un texto, entonces requerimos la búsqueda en memoria para tal instrucción. A continuación lo que hacemos es la decodificación, llevar por ejemplo al lenguaje binario todas estas instrucciones que nosotros queremos darle al computador y ésta lo puede entender. La siguiente es la búsqueda del operador. Cuando la CPU sabe qué debe hacer, busca cómo ejecutar. Esto, por ejemplo, es imperceptible en la actualidad en los equipos debido a que la frecuencia de los CPUs es altísima. 3.4, 4.2, 4.5 GHz. No se aprecia a simple vista. Por lo que, por ejemplo, la forma de ejecución, por lo general de esto es imperceptible. Cuando tú agarras un texto en Word y le das negrita y le das cursiva, es rapidísimo. Esa es, por ejemplo, la búsqueda del operador que yo vaya a tomar. La ejecución, cuarto punto. Se realiza la operación aritmética o lógica requerida. Como sabemos, el procesador entiende estos dos tipos de procesamiento. Procesamiento aritmético o lógico. Esos dos hay simplemente. He puesto el texto en negrita. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Por ejemplo, he tomado o he incrementado, por ejemplo, el tamaño del texto de 8 a 16 puntos. Esto es de tipo aritmético. En este caso estoy sumando el tamaño de la fuente. El quinto punto, el almacenamiento del resultado en la memoria caché. Los resultados se almacenan en memoria caché y rápidamente se pueden disponer de ellos para mostrarlo en pantalla, para imprimirlo, etcétera, etcétera. Aspectos esenciales de un microprocesador. En función, por ejemplo, a lo que son los cores o los núcleos, estos son, por ejemplo, más notorios en procesadores de la marca Intel, ¿no? Que vienen, por ejemplo, desde multinúcleo a partir de la generación de los Core. Core 2, Core 2 Duo, Quad Core. Entonces, desde estas generaciones empiezan a trabajarse el tema de los multinúcleos.
2 núcleos, 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos, etcétera, etcétera. Entonces estos núcleos nos ayudan a lo que es el multiproceso, la multitarea, el paralelismo, todos esos temas de realizar múltiples tareas a la vez. Entonces, esto va a depender también de la utilidad que nosotros vayamos a darle al equipo de cómputo. Simplemente va a ser un equipo de cómputo para tareas básicas como ofimática, internet. No necesitaremos, ¿no?, muchos núcleos. Necesitaremos simplemente procesadores a nivel, por ejemplo, de en Intel, si queremos trabajar, digamos, los básicos. Por ejemplo, Intel nos dan un grupo de procesadores básicos, ¿no? Pero si queremos, por ejemplo, procesamientos de alto rendimiento, entonces utilizaremos, ¿no?, procesadores i7, i5 de 12ª, 13ª generación, que son aceptables en la actualidad, ¿no? Su procesamiento es aceptable para la línea gamer, por ejemplo. Aspectos esenciales de un microprocesador. Cuando nosotros tenemos una fuente de alimentación que va a distribuir la energía a los diferentes componentes de una computadora, resaltamos que el más dragón, al igual que haciendo una analogía, ¿no?, en el cuerpo humano, ¿cuál es el órgano que consume mayor cantidad de energía? El cerebro. De igual manera, en una computadora, el componente hardware que consume mayor cantidad de energía es el microprocesador. Se le da los 12 voltios, el voltaje más alto que transforma, que otorga la fuente de poder. Si hay variaciones de esto, entonces vamos a tener problemas en el funcionamiento del rendimiento del equipo. Ahora, dentro de las memorias intrínsecas dentro del procesador tenemos a las memorias caché. Estas memorias se dividen en 4 niveles. Podemos ver, por ejemplo, desde la L1 a la L4, donde, por ejemplo, la L1 tiene una mayor velocidad, pero una capacidad baja. Si tratamos, por ejemplo, de la memoria caché L4, vamos a tener una mayor capacidad, pero un menor procesamiento, una menor velocidad. Es un detalle aquí en esta parte inversamente proporcional. A mayor capacidad, menor velocidad. Y a mayor velocidad, menor capacidad. De esa forma. Tenemos, por ejemplo, en las memorias caché de tipo L1, su capacidad es de 64 KB por núcleo, con una velocidad de 1100 gigabits por segundo. Es altísimo su velocidad. Es una de las memorias más rápidas que contamos en un ordenador. Y nos dice que a medida que va subiendo, o sea, L2, L3, L4, se va perdiendo esta velocidad, pero se va incrementando la capacidad, ¿no?, la capacidad de almacenar. Otros aspectos, por ejemplo, es cuando nosotros contamos con computadores que tienen la tarjeta, en este caso, la parte gráfica lo tenemos de manera genérica. Entonces, esto es, por ejemplo, en computadoras que no requieren, o usuarios que no requieren mucha computabilidad, como por ejemplo trabajadores de oficina, que hacen documentos, imprimen, programas que no estresen mucho al equipo. En ese caso utilizaremos microprocesadores, por ejemplo, que cuenten con la parte gráfica genérica, ¿no? Es algo estable, tranquilo. Por ejemplo, si nosotros queremos contar en un equipo que requiera, por el trabajo que hacemos, la parte gráfica, nosotros hacemos renderizado, de repente hacen ediciones de video, diseñan Photoshop o CorelDRAW, entonces requieren gráfico independiente o dedicado. Sabemos que, por ejemplo, las laptops también traen, por ejemplo, la línea gamer, gráficos dedicados de NVIDIA, por ejemplo, una de las tarjetas. Entonces, los gráficos, por ejemplo, cuando es de manera genérica, son tomados por el microprocesador. Este toma, ¿no?, porque no es mucho la operabilidad que este requiere. Ahora, por ejemplo, si tú tienes un equipo que tiene
una alta computabilidad, la batería, por ejemplo en una laptop, la duración de la batería va a ser mucho menor. Pero si tú compras un equipo básico para trabajos de oficina, realizar documentos, presentaciones, navegación de internet, escuchar música de este tipo, ¿no? Por ejemplo, básicos, las baterías te van a durar más. ¿Por qué? Porque no hay una descarga significativa. En cambio, cuando tienes una dedicada, ahí sí necesitamos alimentar dedicadamente a lo que es la tarjeta gráfica, el procesador también hay que darle más potencia, etcétera, etcétera. Entonces puede ser un tip para que ustedes puedan, por sugerencia de algún familiar, oye, voy a comprarme este equipo, ¿qué me sugieres? Allá, ¿qué trabajo vas a hacer? Allá, voy a hacer un trabajo, no, es para mi hijito, para que haga sus tareas, para que busque en internet sus tareitas, para imprimírselo en la impresora, allá, entonces necesitamos una computadora básica. Y lo óptimo que van a tener ellos es que la batería les va a durar más, ¿no? Porque la computadora no consume, no descarga abruptamente, ¿no? La batería. No hay ese tema, por ejemplo, como nosotros, que el celular lo estamos conectando, desconectando, conectando, descargamos, cargamos a cada rato. Entonces eso hace que la batería pierda su tiempo de vida útil. Entonces, todo eso influye dentro de un equipo. Entonces, jóvenes, esta primera parte de lo que son microprocesadores lo tomamos y lo verificamos, repasamos. Gracias, jóvenes, por su atención.